Hola a todos, hoy les traigo un pequeño video sobre posicionamiento del cráneo en pediatría. Primeramente un breve repaso de la anatomía craneal en una vista lateral y una vista superior, en reconocimiento de las suturas y fontanelas. A continuación detallaremos una proyección anteroposterior. En la imagen observamos que contamos con la presencia de la madre en esta ocasión. El paciente se encuentra en decúbito dorsal en un extremo de la mesa. La madre va a bloquear el movimiento de los miembros inferiores con su abdomen y con sus miembros superiores bloquea el movimiento del torso y del brazo y antebrazo del paciente. Con la ayuda de dos almohadillas ubicadas a los laterales del cráneo evitamos el movimiento de rotación del cráneo del niño y con los pulgares bloqueamos el movimiento de flexión y extensión. Plano sagital medio del cráneo alineado a la línea media y totalmente perpendicular al plano de la mesa de examen. Una incidencia perpendicular ubicando el rayo central a nivel de nación y coincidiéndola con el punto medio del chasis. Tamaño de chasis 24×30, orientación longitudinal. Desde esta perspectiva podemos apreciar que no existe rotación del cráneo, los CAE se deben encontrar equidistantes al plano de la mesa. Colimamos todo el perímetro del cráneo, desde sus márgenes laterales hasta su porción basal y superior. Reiterar al colaborador la inmovilización y siempre realizar el disparo observando al paciente. Tengamos en cuenta que para lograr el objetivo y el estudio sea óptimo debemos considerar algunos factores importantes, como por ejemplo el equipamiento, la evaluación del pedido médico, la bioseguridad, la radioprotección, el manejo del paciente y los factores de exposición seleccionados de manera adecuada. Realizaremos la lectura técnica de la proyección anteroposterior. Debemos evidenciar todo el perímetro craneal desde sus márgenes laterolaterales, su porción superior y basalmente. Se debe encontrar el plano sagital medio alineado a la línea media sin presencia de inclinaciones. Con respecto a la evidencia de rotaciones, analizaremos el perímetro orbitario, el cual se debe encontrar simétrico. Los márgenes laterales de la órbita deben ser equidistantes con respecto a los márgenes laterales del cráneo. Los peñascos deben ser simétricos bilateralmente y se van a proyectar dentro del perímetro orbitario ocupando el tercio medio e inferior, todo dependiendo de la línea de localización que utilicemos al momento de realizar el estudio. Los factores de exposición deben ser los óptimos para la visualización de las suturas, las cuales presentan una morfología dentada, y toda la anatomía ósea del cráneo con nitidez y detalle. Continuemos con la proyección laterolateral. Antes de comenzar con la descripción del posicionamiento, quisiera destacar un factor clave muy importante, el cual es optimizar los tiempos de trabajo, determinando las distancias previamente, el tamaño de chasis y los inmovilizadores que vamos a utilizar para que el trabajo sea más efectivo. El paciente se encuentra en decúbito dorsal en un extremo de la mesa. La colaboradora va a bloquear el movimiento de los miembros inferiores ejerciendo una leve presión con su abdomen a la altura de las rodillas del mismo. Bloqueamos los miembros superiores con los antebrazos de la colaboradora y le solicitamos lateralizar el cráneo tomando con una mano el cuerpo de la mandíbula. Le vamos a solicitar que ejerza una leve presión hacia abajo para evitar el movimiento de rotación del cráneo. Por otro lado, con su mano contralateral y mediante la utilización de la almohadilla la vamos a ubicar en la región posterior occipital del paciente para evitar el movimiento de extensión del mismo.
Plano sagital medio del cráneo paralelo al plano de la mesa de examen, línea interpupilar perpendicular al plano de la mesa y plano coronal medio de la región del cráneo totalmente perpendicular al plano de la mesa. Tamaño de chasis 24 x 30, orientación transversal, distancia tubo placa 1 metro, una incidencia perpendicular focalizada en la región de la silla turca, tomando como reparo anatómico el CAE 2 centímetros anterior y superior al mismo. Colimación estrecha de todo el perímetro craneal desde su porción anterior, posterior, superior y basal. Siempre recordar a la colaboradora mantener la inmovilización y nunca retirar la visión del paciente antes de efectuar el disparo. Realicemos la lectura técnica. Analizaremos si la anatomía protocolar se encuentra incluida. Debemos visualizar todo el perímetro craneal desde su porción superior, anterior, basalmente y posterior. Evaluaremos si existieron rotaciones y o inclinaciones, teniendo en cuenta la anatomía ósea, como por ejemplo las láminas orbitarias del hueso frontal se deben proyectar en una sola línea, las alas efenoidales se deben proyectar también en una sola línea, la silla turca, sus apófisis quinoides anteriores y posteriores se deben proyectar de tal manera que visualicemos un contorno único. Las ramas mandibulares deben encontrarse paralelas entre sí. Podemos identificar que en esta ocasión existen rotaciones, pero también debemos evaluar el pedido médico que se realizó. La densidad y el contraste óptimos tienen que ser el indicado para la visualización de la anatomía ósea craneal con detalle. Continuemos con la proyección Town. Existen 3 variantes de la proyección Town: incompleta, completa y exagerada, pero destaquemos que en pediatría manejamos la proyección exagerada, ya que nos proporciona mayor visualización de la porción occipito basal, foramen magno y estructuras circundantes. Comencemos con la descripción del posicionamiento. Idéntico al posicionamiento de la proyección frontal, podemos observar la presencia de 2 colaboradores. La madre se encuentra sosteniendo los miembros superiores y el torso de la paciente. En cuanto al padre, se encuentra ejerciendo una leve presión con su abdomen en los miembros inferiores de la paciente para evitar el movimiento de la cintura pélvica, y con los miembros superiores mediante los inmovilizadores ubicados a los laterales del cráneo evita el movimiento de rotación. Debemos ubicar los pulgares sobre el mentón para realizar una flexión forzada de la columna cervical, de tal manera que la línea de localización que pasa por la glabela y el meato glabelo-meatal se encuentre totalmente perpendicular al plano de la mesa. Plano sagital medio del cráneo correspondiente con la línea media y totalmente perpendicular al plano de estudio. Distancia tubo placa de 1 metro, una incidencia con angulación caudal de unos 30 grados aproximadamente. El rayo central va a ingresar sobre el plano sagital medio del cráneo unos centímetros por encima del nasion en la región frontal, pasa por el punto biauricular para emerger a nivel del foramen magno. Tamaño de chasis 24 x 30 de orientación longitudinal. Lo vamos a centrar de tal manera que su borde superior
se encuentre coincidente con el vértex craneal del paciente. Debemos dejar margen siempre hacia inferior, producto de la angulación caudal. Es importante para lograr el objetivo en la proyección TAU sostener la flexión cervical forzada, ya que de esta manera nos encontramos angulando la región anatómica del cráneo y no superar una angulación mayor a 30 grados hacia caudal. Recordemos que a mayor angulación, mayor distancia debe recorrer el rayo y consecuentemente aumentamos los factores técnicos. Acompáñenme a realizar la lectura técnica de la proyección TAU exagerada. Analizaremos si la anatomía protocolar se encuentra incluida. Debemos visualizar toda la porción occipito basal, el plano sagital medio alineado a la línea media y paralelo a los márgenes laterales. Identificamos sutura lambdoidea, fosas cerebelosas, foramen magno y relación con el mismo identificamos proyectado dentro de él el arco posterior del atlas, la apófisis odontoides, pirámides petrosas hacia los laterales y como estructuras circundantes también identificamos arcadas cigomáticas. Luego analizaremos si existieron rotaciones o inclinaciones tomando como referencia los márgenes laterales del foramen magno. Deben ser equidistantes a los márgenes laterales del cráneo. Las pirámides petrosas se deben proyectar bilateralmente simétricas y en cuanto a los factores de exposición deben ser los óptimos para visualizar la anatomía occipito-basal con detalle. Compartimos las siguientes imágenes con fines comparativos en las tres variantes de TAU. Comencemos con la incompleta, donde podemos visualizar que las pirámides petrosas se proyectan por encima de los rebordes óseos orbitarios superiores. En la TAU completa podemos apreciar que hay un predominio mayor de la porción occipito-basal con respecto a la incompleta. Circundantemente visualizamos porción parieto-temporal izquierda y derecha. En relación al foramen magno vamos a encontrar proyectado dentro de él el dorso de la silla turca con sus respectivas apófisis clinoides posteriores derecha e izquierda. Evidenciamos peñascos bilateralmente simétricos. Con respecto a la TAU exagerada, hay un predominio mayor de la porción occipito-basal. Apreciamos el foramen magno y proyectados dentro de él vamos a encontrar el arco posterior del atlas y la apófisis odontoides. Seguimos evidenciando pirámides petrosas simétricas bilateralmente. Hemos hablado de técnicas de posicionamiento, de inmovilización, pero nuestra labor no termina aquí. Ahora hablaremos de técnicas para proteger al paciente. Como todos sabemos, el tubo de rayos X, el cátodo, contiene por lo menos dos tipos de filamentos, diferenciando así foco fino y foco grueso. La elección de cada uno dependerá de la calidad de imagen que queramos obtener, y esto está emparentado con la región anatómica que debemos radiografiar. La imagen se puede obtener tanto con foco fino o grueso. Ejemplifiquemos. Con foco grueso utilizaremos un foco de 500, un tiempo de 0,1 dándonos un total de 5 mA por segundo. Con foco fino utilizaremos un foco de 100, un tiempo de 0,5 dándonos un total de 5 mA por segundo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de un foco fino o foco grueso?
Cuando utilizamos un foco fino, el número de electrones que llegan al blanco disminuye y las exposiciones deben tener una mayor duración para obtener la misma densidad óptica en la placa radiográfica. Ahora bien, el aumento del tiempo de disparo hace aumentar también la posibilidad de movimiento del paciente. No nos olvidemos que trabajamos con pacientes pediátricos y por tanto aumenta el riesgo de penumbra cinética. Además de esto, el tubo sufre un calentamiento mucho mayor, lo que acorta su vida útil. Ahora bien, las exposiciones obtenidas con foco grueso presentan una calidad de imagen mucho menor comparadas con la del foco fino, pero requieren un tiempo de exposición mucho menor respecto a las realizadas con el foco fino para obtener la misma exposición en el receptor de imagen. Concluyendo, la elección del foco fino debe estar vinculada con la imagen según la patología a estudiar, y en paciente pediátrico esto se ve doblemente justificada en la no colaboración desde pacientes recién nacidos hasta primera infancia. Recordemos que no es lo mismo obtener una imagen para evaluar un recorrido valvular que, por ejemplo, para evaluar una craneoestenosis, donde en esta última necesitamos una mayor resolución. A continuación les dejamos una pequeña autoevaluación. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué efecto genera la ubicación de los pulgares del colaborador sobre el mentón del paciente? Muy bien, la finalidad es provocar una hiperflexión con respecto a la columna cervical. Pregunta número 2. En la proyección TAM, ¿los peñascos se deben visualizar simétricos? Sí, ya que son indicadores de existencia de rotaciones. Siguiente. ¿Qué región debe inmovilizar el colaborador en la proyección lateral? Muy bien, ambas son correctas, ya que de esta manera evitamos movimientos de flexión y extensión y rotación del cráneo. Siguiente. En las proyecciones frente y down, ¿es importante observar al paciente durante el estudio? Sí, siempre debemos observar al paciente a fines de evitar si hubo cambios en el posicionamiento. Continuemos con la última pregunta. En un paciente recién nacido que se solicita RX de cráneo, en cuanto a valores de técnica rápida, ¿qué le aportan al estudio?
Excelente, trabajar con tiempos cortos reduce el umbral de movilidad y entregamos menor radiación secundaria. El mundo técnico de la radiología pediátrica les envía un gran saludo. No se olviden darle a me gusta y suscribirse para ver los temas nuevos que se vienen.